Hoy queremos compartir una palabra más sobre la oración. La oración es el alimento del espíritu, el reposo del alma y la salud del cuerpo. La oración produce alimento al espíritu, descanso al alma y sanidad al cuerpo. Esa es la oración, eso es lo que produce la oración. Y estamos cada semana entonces acercándonos a la Biblia para ser inspirados en esto que es tan importante como es la oración. El domingo pasado hablamos de que Jesús estaba orando y cuando él terminó de orar se acerca uno de sus discípulos y le dice: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Cuán importante es la oración, que la única vez que un discípulo le pide a Jesús que le enseñe algo es a orar. ¿Qué prioridad debe tener la oración en nuestra vida? Muchísima. Por eso en esta semana nosotros nos hemos apartado para aprender a orar. Sabemos de la oración, pero lo que queremos en estas semanas es hacernos hombres y mujeres de oración, que de hecho Lluvias de Gracia y la iglesia cristiana debemos ser una iglesia de oración. Recibimos esta palabra muy claro a nuestro espíritu: enséñales a orar orando. Porque la gente aprende a orar orando. Y ha sido una aventura hermosísima esta semana. Yo practiqué mi diario devocional con 2 miembros de mi casa, con mi hijo hace 3 días y con mi otra hija el día de ayer. Fue una experiencia maravillosa. Yo quisiera animarlos a todos ustedes a que cada semana, por lo menos con una persona más, nosotros tengamos nuestro diario devocional. Hoy vamos a inspirarnos en la oración de Salomón bajo el título: Señor, dame sabiduría. Esa es una oración: Señor, dame sabiduría. Y vamos a aprender 3 lecciones al orar y recibir sabiduría de lo alto. 3 lecciones. Como nos sentimos muy inquietos por Dios, por el Espíritu, a que ayudemos a la gente a enseñarle a orar orando. Les conté el domingo pasado, pero permítame un segundo más recordarles la experiencia que tuve en uno de nuestros grupos. Más bien era la fiesta, 3 grupos. Aquí en Lo de Fuentes llegué y el supervisor compartió la palabra, fue ministrado, pero Dios me habló y me dijo: muy lindo grupo, muy linda prédica, buen mensaje, buena gracia, pero no están orando. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia de oración si no oramos? Y Dios habló a nuestro corazón y nos dijo: el próximo año, cuando tengan la serie de oración, van a predicar menos y a orar más. Yo le pregunté a uno de los pastores del primer servicio, no pude hacerlo en este segundo servicio, pero le pregunté al hermano Víctor Chacón: ¿cómo le fue ayer en los grupos? Me dijo: muy bien. ¿Cómo le fue al grupo donde fue? Oraron, leyeron el bosquejo y oraron. Eso fue lo que les pedimos, que en 10 minutos nuestros líderes leyeran el bosquejo e hicieran una aplicación y los otros 20 minutos oraran. No sé si lo hicieron en su reunión. Ese amén, hoy sí me tocó, gracias. Esos que dijeron amén, muchísimas gracias, fueron los líderes que se alinearon a lo que el Espíritu nos está pidiendo. Y no quiere decir exactamente 10 minutos, puede ser 9 minutos, 8 minutos, 11 o 12 minutos, pero debemos aprender a orar en el grupo. Hoy yo quiero seguir un poco este modelo. Quiero hablarles de estas 3 lecciones muy rápido y luego le vamos a entrar a la oración. ¿Les parece bien? Porque venir a la iglesia debe ser motivo de oración. En segundo libro de Crónicas, segundo Crónicas, capítulo 1, versículo 10, esta es la oración que hizo Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y en armonía a esta oración de Salomón de Crónicas, capítulo 1, verso 10, de pedir sabiduría, lo conecto al Nuevo Testamento y en Santiago, capítulo 1, versículo 5. A propósito, cuando era joven y tenía que examinarme en la educación, este era uno de los versículos que recitaba: si alguno de ustedes
le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que la oración atrae la sabiduría. Pero aquí encontramos tres lecciones. Solo quiero que todos tengamos contexto, entendamos qué es lo que está pasando aquí. David, el famoso rey David, había consolidado el reino, había sido un hombre guerrero, quiso construir el templo, había amasado una fortuna para construirlo, pero Dios le dijo: tú no lo construirás, lo construirá tu hijo. Así que le deja todo preparado a su hijo Salomón, el rey sucesor, para que construya el templo. Pero no solo tenía que construir el templo, sino ahora tenía que gobernar a una gran nación. Salomón entendió que entonces él requería sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Pero una de esas noches, después de haber entregado una ofrenda, él está durmiendo y Dios lo visitó en sueños. Y en el sueño, Salomón oyó la voz de Dios que le decía: Salomón, pide lo que quieras. Wow, pide lo que quieras. ¿Se imagina que Dios nos dijera eso? Pide lo que quieras. ¿Qué lecciones aprendemos en esto? En primer lugar, Dios nos desafía. Esa es la primera lección. Dios te desafía a pedir. Qué interesante. Las oraciones incluyen varias verdades o varias virtudes o varios principios espirituales. Toda oración tiene varios componentes, pero un componente valedero es pedir. Tú tienes el permiso cuando oras a pedir a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu padre, tu papá. Si todos entendemos y estamos de acuerdo, uno de los privilegios o responsabilidades de un padre es proveer. Los padres somos provisores. Por sentido común, los niños, desde que son pequeños, aprenden a pedir a papá y a mamá. Lo entienden ellos. Ellos no están razonando mucho. Ellos saben que papá y mamá son los que proveen a la casa. Estamos de acuerdo en eso. Usted se da cuenta que los nietos, y no lo digo de una manera negativa, no lo digo de una manera peyorativa, pero los nietos son pidones. Siempre miran al abuelo, a la abuela para pedir, a pedir y a pedir. Y cuando el abuelo y la abuela están muy cerca de ellos, siempre andan pidiendo. Yo me pregunto, ¿tendrás tú la confianza de un nieto, una nieta, un nene, una nena, de pedirle a Dios como ellos le piden a su papá o a su abuelo o a su abuela? Te sentirás tan libre, tan pleno, en revelación, en una paz de pedirle. ¿Saben ustedes que hay gente que no se siente apta para pedir a Dios? Se sienten sucios, culpables, acusados, poco cristianos, y tienen tanto pensamiento negativo en su mente que dice que otro pida, porque si yo pido que me sane me va a matar. Al contrario, mejor usted que está más cerca de Dios, usted pídale a Dios. Hay otro más cerca de Dios que tú, que eres su hijo. Así que Salomón es visitado por Dios y le hace este desafío. Síganme. En el capítulo 1 y versículo 7 de este segundo libro, segundo Crónicas, verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se da cuenta lo generoso de nuestro Padre? Pídeme lo que quieras que yo te dé. A propósito, no creo que Dios estaba probando el corazón de Salomón. No lo estaba probando. Es más, Salomón ya venía de darle una ofrenda generosísima. Dios no estaba examinando el corazón de Salomón. Eso es como cuando un esposo le dice a su esposa: mi amor, es tu cumpleaños, pide lo que quieras. ¿O realmente el amor lo tiene loco? ¿O está borracho? Para decirle: pide lo que quieras, pero así serio, en verdad, pide lo que quieras. A veces lo decimos, a veces es un decir, pero bajémoslo más a tierra. ¿Alguna vez a usted le ha tocado ir a un restaurante
y usted quiere invitar a una persona, usted quiere pagar y de verdad le dice del fondo de su corazón, porque es el cumpleaños de él, le dice: pida lo que quiera, abra la carta, pero pida lo que quiera. Y con los dedos bien cruzados, que no voy a pedir langosta, que no voy a pedir langosta. Pero sinceramente varias veces lo hemos hecho. Esta semana alguien cumplió años y fuimos al final del servicio del miércoles a comer. Yo realmente quería que este cumpleañero que apreciamos pidiera lo que quisiera. Lástima que era muy noche, y uno en la noche, algunos cuando pasan de ciertos años ya se tienen que cuidar en la noche. Pero en mi corazón estaba y le dije: pida lo que quiera, por favor, lo que esté en la carta. Y pidieron algo, yo le dije: solo eso va a pedir. Ahora, si nosotros los seres humanos y los padres, siendo imperfectos, otra versión dice: si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que pidamos? Y el Espíritu Santo. Nosotros que somos agarrados sabemos dar buenas cosas. Ahora Dios, que es generoso, ¿no nos dará todas las cosas conforme a su voluntad cuando pidamos? Así que Dios llega a la mesa y te dice: pide lo que quieras. ¿Qué quieres comer? Esa fue la experiencia de Salomón. En el nombre de Jesús yo vengo a quitar de tu mente todo bloqueo, pero debes entender que Dios te desafía a que pidas. Segunda lección: Dios escuchará tus peticiones. Es lógico, es obvio, concuerda. Porque si Él me desafía a que yo pida, ¿cómo no me va a escuchar? ¿Cómo no me va a prestar atención? Quiero decirte que Dios te ama, está tan cerca de ti, que todo lo que tú le pidas le interesa a Dios. Hace unos días yo estaba orando con unos jóvenes, con una pareja de jóvenes, y estaban pasando algunos desafíos. Pero me gustó la oración que hizo la señorita. Y dijo la señorita cuando estaba orando en sus relaciones emocionales, dijo: Señor, yo sé que tú estás interesada por mis emociones, que tú te ocupas, que tú te preocupas lo que está pasando conmigo. Me impresionó tanto, porque dije: esa es la manera de orar. Yo no solo le pido algo, a Dios le interesa mi vida porque yo soy su hijo. A Dios le interesaba Israel y a Dios le interesaba el rey de Israel, porque es su nación, porque era su rey, porque Dios lo había establecido. Así que tengo buenas noticias: a Dios le interesa tu vida, le interesa tu matrimonio, le interesa tu salud, le interesa tus finanzas, le interesa tu economía, le interesa tu negocio. ¿Sabías que a Dios le interesa tu empresa? ¿Sabías que a Dios le interesa tu trabajo, tus hijos, tus nietos? Qué maravilla de Dios que tenemos. Dice la Escritura entonces en segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 8 al 10: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Te interesa nuestra vida. Pusiste a mi padre, me pusiste a mí. Verso 9: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Crees que Dios estaba escuchando a Salomón? Dios se acerca con propósito a decirle a Salomón, lo desafía: pide lo que quieras. Ahora Salomón le está pidiendo sabiduría. Yo pregunto, ¿Dios le dio sabiduría a Salomón? ¿Dios escucharía a Salomón? Mire, le dio tanta sabiduría que hay libros en la Biblia que son conocidos como los libros de sabiduría, de la sapiencia. ¿Y sabes quién los escribió? Salomón. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. ¿Quién escribió el Cantar de los Cantares? Salomón. Libros poéticos y libros sabios. Voy a ir a la pluma de Salomón, quiero que vengan conmigo. Proverbios capítulo
número 4, versículos 5 y 8. Estamos hablando de la sabiduría que Salomón pidió a Dios y que Dios lo escuchó. Pero así dice la escritura: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Pero la sabiduría que uno le puede dar a sus hijos, o la herencia más bien, es información y educación. ¿Saben por qué? Porque el judío sabe que si tú le dejas a tu hijo 1 millón, de lo que sea, 1 millón de quetzales o de dólares, y tu hijo no sabe administrar ese millón, se le va a hacer agua en la mano. Después de un mes no tendrá nada. Es lo que pasa con la gente que se gana la lotería. Terminan más pobres de lo que eran, porque terminan endeudados después de haberse ganado la lotería. O sea que no es el adquirir dinero el que lo hace a uno un próspero sostenible. Lo que lo hace a uno una persona próspera es tener sabiduría, la capacidad, la inteligencia de administrar, y no solo el dinero, de administrar el matrimonio. Sabiduría para educar, para crear a los hijos. Sabiduría para montar un negocio y mantener ese negocio a flote generando. Alguien me debe estar siguiendo ahora. Así que el interés más grande es la sabiduría. La tercera lección, porque queremos entrar a orar, en esta famosa oración de Salomón, es que Dios te da más de lo que pides. Gracias. Es que es increíble. Dios te da más de lo que pides, más. Por eso es que Dios nos supera. Los padres, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero Dios, que es perfecto, no solo te da lo que pides, sino te da más de lo que pides. Esa es la historia de Salomón. Por eso yo proclamo en el nombre de Jesús que tú pediste a Dios consagrarte, y Dios no solo te consagra, te abre el camino, te da la fuerza para pelear contra el pecado. No solo pediste a Dios sabiduría, sino que tu matrimonio fuera restaurado, y Dios te bendice con casa, con comida, con trabajo, con negocio. Mantiene a tus hijos y a tus nietos, porque Dios da más de lo que nosotros pedimos. ¿No es cierto que eso fue lo que profetizamos el año pasado de Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente de lo que tú pides. Dios tiene el poder, la capacidad, pero no solo tiene el poder y la capacidad, Dios tiene el deseo porque te ama, de darte más de lo que tú pides, más de lo que tú pides. Pero tiene que bajar a tu espíritu esta revelación, acercarte con confianza a papá, que te ama, que te quiere, que te va a dar lo que tú le pides y mucho más de lo que tú le pides. Ustedes saben la historia. Yo hablo lo que está escrito, segundo Crónicas, versículo 11 y 12 del primer capítulo. Dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas. Hago un paréntesis: no es malo pedir riquezas, todo depende cuál es el corazón con el que tú pides riqueza. Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría, que es mejor, porque la sabiduría produce riqueza. Pero bueno, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Salomón tenía un corazón sin amargura, sin resentimiento. Dios le dice: hay gente que te quiere mal. Hay gente que ha hecho brujería, magia blanca, magia negra, hechicería, ha soltado una palabra, ojalá que se muera, ojalá que se enferma, ojalá que se destruya el matrimonio, ojalá que sus hijos sean ebrios y borrachos. La gente habla y suelta palabras negativas y maldición. Pero Salomón, según Dios, le dice: porque no pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12, recíbalo. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas.
bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Yo lo recibo, porque Dios me enseña esta historia que me da más de lo que yo pido. Por eso ahora entiendo a Moisés en Deuteronomio 1:11, como él conocía a su padre, que era Dios y que daba mucho más de lo que nosotros pedíamos. Por eso en esta promesa del versículo 11 de Deuteronomio 1 dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Yo tomo esta palabra y la profetizo sobre ti. Yo no soy Moisés, pero soy un líder espiritual, y si el líder espiritual de Israel, ese fue su corazón, bendecir a su congregación, bendecir a su pueblo y decir: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Sabe por qué es una profecía profetizada? Porque Dios ya lo había prometido. Moisés solo estaba profetizando lo que Dios ya había prometido. Por eso yo profetizo sobre ti lo profetizado. Dios te bendiga 1000 veces más de lo que ahora sois. Te dé 1000 veces más fuerza, energía, salud, gracia, amor. Que Dios multiplique tus finanzas 1000 veces más de lo que ahora tienes, como Dios lo ha prometido. Me aferro a la palabra y lo suelto para esta iglesia. ¿Estamos bien? Esta serie que estamos predicando fue inspirada en este libro del pastor Edgar Guerra, que el libro se llama Cuarto de Oración. Es el pastor de área número 1 en nuestra iglesia. Oración, fuente del poder de Dios. Y nos hemos inspirado, el pastor Edgar Hernández, que es otro pastor de nuestra iglesia, él nos ayuda a resumir, a copilar, a sintetizar bosquejos. Así que con el libro del pastor Edgar Guerra y con el trabajo del pastor Edgar Hernández hemos logrado hacer esta serie. Los bosquejos que están predicando los líderes en su mayoría salieron de la pluma del pastor Edgar Hernández y de este libro. Yo quisiera animarlos a que usted adquiera el libro del pastor Edgar Guerra, Cuarto de Oración. Y yo le pedí al pastor Edgar Guerra, él también accedió a darnos un precio más favorable, donde simplemente quiere bendecirnos a nosotros. Al salir, usted puede pasar en la librería. Yo animaría a todas las personas, a los líderes, a que puedan adquirir este libro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar en este momento. Pero ¿cómo vamos a orar? Dios nos ha dado una idea, que creemos que es del cielo, de leer un capítulo cada día, solo un capítulo. Y la idea es leer el Nuevo Testamento. El 1 de enero comenzamos con Mateo 1, el 2 de enero Mateo 2, sucesivamente. Y hoy estamos a 24 de marzo, nos corresponde leer San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, eso es lo que nos corresponde el día de hoy. San Juan capítulo 15. Yo quiero invitar al pastor Mike Barrios, por favor, pastor Mike, ven con nosotros. Recibimos con cariño a nuestro pastor Mike. Él me va a ayudar a leer. San Juan capítulo 15 tiene 27 versículos. No vamos a leer todos los versículos, vamos a leer los primeros 17 versículos. Entonces, ahora la mayoría de nosotros tiene la Biblia en un dispositivo electrónico, así que le pido que por favor prenda su teléfono o su dispositivo y ubíquese en San Juan capítulo 15, por favor. Y voy a pedir que prendamos por lo menos una luz de aquí de la nave central para que mis hermanos puedan leer en su Biblia también. Si usted tiene Biblia de papel, podamos ir a San Juan 15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer parejas ahí con el hermano que usted está sentado o la hermana que está sentada, porque vamos a leer San Juan 15, los 17 versículos. Aunque aquí vamos a leer con el pastor Mike, él va a leer un versículo, yo voy a leer otro versículo. Usted esté atento, porque después lo vamos a dirigir a qué es lo que vamos a hacer. Realmente vamos a hacer nuestro diario devocional acá. Queremos enseñar a orar orando.
Lo hicimos, los pastores de área lo han hecho con sus distritos o sus áreas. Lo hicimos con el área 13 el lunes. Lo hicimos en Cumi Pastoral con pastores de esta iglesia y pastores de iglesias filiales el miércoles en la Cumi. Y hoy lo queremos hacer en la iglesia. San Juan capítulo 15. ¿Todos tenemos San Juan 15? Muy bien, para los que por alguna razón no tienen Biblia en sus manos, siempre les recomendamos traer Biblia a la iglesia para que usted corrobore si lo que ponemos en la pantalla realmente está en la Biblia. Vamos a leer, pero antes de leer, hemos sugerido orar antes de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se va a oponer para que nosotros no entendamos la palabra. ¿Te recordás, Pastor Mike, en la parábola del sembrador? Dice que la semilla cayó al lado del camino. Y eso significa que la gente oyó, leyó, pero no entendió. Entonces viene Satanás y se roba la semilla. Nosotros vamos a orar porque hemos aprendido. Hay 3 oraciones que vamos a hacer. La primera oración la hacemos antes de leer la Biblia. La segunda oración la vamos a hacer después de leer el capítulo y encontrar un versículo que toque nuestro corazón, que hable a nuestra necesidad. Entonces vamos a hacer una oración de las 3P y al final vamos a hacer la última oración. Esta primera oración, Pastor Mike, te voy a pedir que la hagas. Le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que nos enseñe, que nos dé sabiduría, que nos dé revelación y que nos dé un corazón noble y un corazón enternecido. Oramos juntos, por favor. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias. Pedimos, Señor, un corazón, Señor, noble para entender tu palabra. Que tú dirijas nuestros ojos, Señor, para poder conocer tu palabra y poder tener un corazón, Señor, sensible a la voz de tu Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, ablandamos nuestra vida, nuestro corazón para lo que tú tienes que hablar. Sé tú nuestro maestro, nuestra guía, nuestra dirección, Espíritu Santo. Amén. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Ahora usted ore. Haga una oración parecida a la que hizo el Pastor Mike, pero hágala de su corazón. Ahorita que vamos a leer los 17 versículos de San Juan 15, yo quiero que con sus propias palabras usted le pida al Espíritu Santo que le regale una perla, que le dé un hallazgo, que va a encontrar un versículo que va a llenar su corazón, que lo va a sanar, que lo va a restaurar, que le va a dar ánimo, que va a haber una promesa ahí. Todos oramos, por favor. Ahora ore usted con sus propias palabras, pídale al Espíritu Santo sabiduría, pídale revelación. Quiero oírlos. A ver, todos levantamos nuestra voz y oramos al Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Los que están en su casa también oren, por favor. Diga al Espíritu, voy a leer San Juan 15. Aquí debe haber una palabra rema, una palabra que toque mi vida, que la alimente, que la confronte, que la conforte. Señor, necesito escucharte. De hecho, por eso vine hoy a la iglesia. Quiero una palabra que me dé la fuerza, el ánimo. Háblame. A ver, todos orando, levantamos nuestra voz al cielo para pedirle al Espíritu que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que salte la palabra enfrente de nosotros y que tengamos entendimiento. Aleluya. Amén. 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 Damos gloria al Señor. Vamos a leer entonces San Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. Comenzamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Qué poderosa palabra, cómo nos bendice, cómo nos ministra. Ahora, yo quiero que usted haga una dupla ahí. Mi dupla aquí es el pastor Mike. Y acérquese a alguien ahí, por favor, traten de no quedar solos. Acérquese a alguien que está cerca de usted. Y yo quiero que tú le digas a esa persona que está cerca, ¿cuál fue el versículo que llegó a tu corazón? Porque se recuerdan que oramos al principio. Al principio le dijimos: Espíritu Santo, háblanos, danos sabiduría y revelación. Entonces hay un versículo ahí. ¿Cuál es el versículo que escoges, pastor Mike? El versículo 17 que dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien, ese es tu rema. Rema, ¿qué significa rema? Rema es una palabra griega que significa palabra hablada por Dios, una orden, una palabra de Dios. Entonces el rema del pastor Mike es el versículo 17. Te voy a contar cuál es el mío. El mío es el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Bueno, los dos tienen que ver con amor, el tuyo el 17 y el mío el número 9. ¿Por qué escogiste el 17? ¿Por qué te habla Dios en el 17? Dios habla ahí a mi corazón porque he entendido que Dios me ha amado primero a mí y luego Él me pide que yo ame a otros sin acepción de personas, y amarlos sin condiciones también. Muy bien. ¿Ya encontraron ustedes su rema? A ver, gríteme, voy de este lado. Gríteme su rema, el versículo. ¿Qué número? El 9. Hermano Cervelio gritó el 9. ¿Alguien más? ¿Ah? El 7. El 12. El 5. Muy bien. Vengámonos aquí al centro. Pastor Guido, ¿cuál fue tu versículo? El 16. ¿Flor? El 16. Están en el mismo espíritu. Son parejas. Eso suele suceder muchísimo, que el mismo versículo que uno escoge, 1, 2, 3 más lo escogieron. Muy bien. Aquí a mi mano izquierda, el 12, el 7, el 16. ¿Estamos? Bueno, los de atrás también tienen el versículo que habló a su corazón, porque Dios no solo habla al pastor de la iglesia, ojo. Cuando se hizo la reforma, esto fue lo que se promulgó: el sacerdocio universal de los creyentes. Todo hijo de Dios es sacerdote. Y a todo hijo e hija de Dios, independientemente de la edad, Dios nos habla. Y tú tienes que aprender a estar sensible a Dios, porque cuando tú lees la Biblia, Dios tiene una palabra para ti. Algunas veces para confrontar, otras veces para confortar. A veces es una promesa, a veces es un requerimiento que Dios nos hace, pero siempre Dios habla. ¿Qué vamos a hacer con este versículo? Entonces aquí viene la oración que Dios nos ha estado bendiciendo muchísimo. La oración de las 3 P's. La primera P, pedir. La segunda P, pelear. Y la tercera P, profetizar. Déjenme explicar. Yo sé que son verbos, son acciones que nos hacen parpadear, porque la primera, sí, ya sabemos, pedir. Ya predicamos de Salomón y hablamos de pedir. Creo que ninguno aquí tiene conflictos con la acción o con el verbo pedir. Pero sí que algunos de nosotros se asustan cuando pelear. La oración es para pelear, pero déjenme explicar. No es para pelear con una persona. No es para pelear con el esposo, la esposa, el hijo, los padres o alguna persona que nos está haciendo daño. Es
para pelear la guerra espiritual. Es una pelea espiritual, es una pelea de palabras contra espíritus. Cuando uno se acerca a la Biblia, principalmente a Jesús, a los evangelios, uno se da cuenta que los milagros que hacía Jesús, algunos era por imposición de manos, otras incluso hacía lodo, ponía sobre los ojos, los sanaba. Pero muchas de las enfermedades Jesús peleó espiritualmente ese milagro. Ordenó al espíritu de enfermedad salir de él, espíritu mudo y sordo, espíritu de enfermedad, y reprendía los vientos. ¿Alguien me está siguiendo? Creo que una iglesia de fe, una iglesia de autoridad, no le va a dar mucho auge o supremacía al demonio, pero lo vamos a ver en su lugar, porque existe el demonio, porque Jesús peleó contra el diablo, lo ató, lo ligó. Yo sé que murió en la cruz del Calvario, pero después habían espíritus inmundos que había que tomar autoridad para echarlos fuera. También soy muy consciente que no todas las enfermedades son espirituales, pero sí me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades son espirituales. Porque si alguien va corriendo y tiene un accidente y se cae, ese chinchón que le sale en la cabeza, los que me están oyendo fuera de Guatemala, chinchón es un, ¿cómo lo digo? Un hematoma en buen griego, ¿verdad? Ese bulto que le sale en la cabeza, ese chinchón, ese hematoma, no puede ser un demonio, fue un accidente. Pero yo entiendo que muchos espíritus que traen enfermedad. Ahora sígame aquí, no se pierda. La idea es que ese versículo, como el pastor Mike encontró el 17, yo encontré el 9, tenemos que en primer lugar pedir de acuerdo a ese versículo. Luego vamos a pelear espiritualmente contra lo que se opone en ese versículo. Lo tuyo es amor, ¿cierto? ¿Qué se opone al amor? ¿Qué es lo antónimo del amor? Odio, amargura, resentimiento. Los que son más entendidos en la guerra espiritual y saben que en la Biblia aparecen nombres de espíritus, porque la Biblia le pone nombre a algunos demonios como espíritu mudo y sordo. Así dice literalmente a esa enfermedad del epiléptico que lo tiraba al fuego, algunas veces al agua. Jesús reprendió al espíritu mudo y sordo. También reprendió al espíritu de enfermedad. Si me está siguiendo, hay un espíritu que se llama espíritu de celos. Y el espíritu de celos trae odio, trae ira, trae rencor, trae amargura. ¿Están conmigo? En el caso del versículo que yo escogí, que es el versículo número 9, habla: como el Padre me ha amado, habla del amor, así también yo os he amado. Pero subrayé: permaneced en mi amor. El rema que yo tengo, la palabra que Dios me está pidiendo es: quiere que yo permanezca en su amor. Permanecer. Ahora, ¿qué es lo que me aleja de esta bendición? ¿Cuál es el demonio que me aleja de permanecer? Yo quiero que usted se haga esa pregunta. Y número 3, vamos a profetizar, declarar una palabra. Yo quiero que mire a la pantalla, por favor, para definir lo que decimos por pedir. De acuerdo a la palabra rema que recibimos de Juan 15. O sea, según el versículo que usted encontró, debemos aprender a pedir de acuerdo a ese versículo. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que tendrás que pedir? Amor. Pediría amor por los otros. Muy bien, eso es lo que, ese es el rema. Lo que hay que pedir: Señor, dame amor y dame amor para dar a los demás. En mi caso, yo le pediría: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Como estamos en pedir, yo escribí una oración. Bueno, el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mire la oración que escribí, solo como un ejemplo. Pedimos en el nombre de Jesús ser llenos y permanecer en su amor. Pedimos de acuerdo a su palabra salvación, sanidad, sabiduría y prosperidad. Ahora, con esto de pedir, que para mí es muy importante, sé que pienso que algunos de ustedes también ha de estar pensando de una manera correcta, decir: pastor, pero uno puede pedir cualquier cosa. ¿Hay alguna condición para pedir? ¿La Biblia nos da algún marco para que lo que pidamos realmente lo recibamos?
¿Habrá alguna inducción para que nuestras oraciones no tengan estorbo? En San Juan capítulo 15, y quiero que me ayudes, acércate aquí, Pastor Mike. Yo quiero que usted lo mire en la pantalla. Para mí es muy importante, o en su Biblia que la tiene abierta, porque hoy el mensaje era pedir. Hablamos de Salomón, que Dios nos desafió a pedir, que Dios escucha nuestra oración y que Dios nos da más de lo que pedimos. Pero en el versículo 4, lee la primera línea del versículo 4. Permaneced en mí. Solo eso, permaneced en mí. Diga conmigo, permaneced. La condición para que Dios te dé todo lo que tú pidas es que permanezcas. Esa es la condición. Ahora, yo la primera vez que leí la Reina Valera 1960, para ser sincero, la segunda, la tercera y la 10ª vez, porque comencé a leerla a los 12 años, yo no entendí eso de pámpano, a vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Pámpano, ¿qué es esa cosa de pámpano? Por eso otras versiones que yo sugiero, y por eso justifico, porque leo en otras versiones, porque hay muchas palabras en la Reina Valera 1960 que ya no es de uso común y nos deja en la mismísima luna. Si usted me quiere seguir, el pámpano es el tronco. No, el pámpano es la rama. Ilustrémoslo así como dicen otras versiones. Jesús es el tronco y nosotros somos la rama. Hace sentido, porque si yo soy la rama y no me pego al tronco, entonces no puedo dar fruto. Solo pegado al tronco yo florezco, hay hojas y hay fruto. Pero si me separo del tronco, esta rama se seca. ¿Cómo Dios nos va a dar todas las cosas? Si permanecemos en Él. Ahora quiero que leas el versículo 7. Estamos tratando de explicar qué es lo que debemos pedir o cómo debemos pedir para que Dios nos dé todo. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces tenemos que permanecer en Él. Y número 2, tenemos que permanecer en su palabra. Si su palabra permanece en nosotros, ¿sabe qué significa eso? Todo el capítulo lo dice con el amor. ¿Cómo demostramos si amamos a Dios? Si permanecemos en su palabra, si obedecemos su palabra. O sea, si yo pido a Dios, pero yo no estoy obedeciendo su palabra, entonces Él no está comprometido en darme lo que yo le estoy pidiendo. Pero si yo estoy viviendo la palabra, quiere decir estoy viviendo en integridad. Nadie debe perderse aquí. Vivir en su palabra es vivir en la Biblia, es conocer los 10 mandamientos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de por qué algunos milagros no vienen a nuestra vida. Si tú estás caminando en la verdad, no estás mintiendo y tu palabra dice verdad, entonces quiere decir que permaneces en la palabra. Si tú permaneces en la integridad, en la fidelidad a tu cónyuge, me estoy dando a entender. Si eres honesto, eres íntegro, no mientes, no robas, etcétera, entonces cuando nos acercamos a Él y pedimos todo lo que pidamos, dice el versículo 7, os será hecho. Todo lo que pidamos os será hecho. Ahora lee el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Muy bien, aquí está la tercera condición. Primero es permanecer en Él. 2, permanecer en su palabra. Y número 3, permanecer en su amor. Porque si permanecemos en su amor y damos fruto, todo lo que pidamos nos será hecho, nos será. Alguien debe alegrarse conmigo, por favor. Estamos aprendiendo que se vale pedir, pero hay que pedir como dice la Escritura: permaneced en mi amor. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos tienen esa fe de que Dios puede darnos lo que pidamos? Estamos caminando en su palabra, en su amor. ¿Sabe qué significa permanecer en su amor?
sígame aquí. Permanecer en su amor es permanecer en el perdón. Amor es sinónimo de perdón. Cuando hemos pecado, que todos hemos cometido errores, maldades, pecados, y trae la convicción de pecado a nosotros y nos acercamos a Jesús con arrepentimiento, Él nos perdona. Siempre que nosotros de corazón nos humillamos y nos arrepentimos, siempre Él nos perdonará, siempre. Y cuando tú vives en amor es que vives en su perdón. Y cuando uno está perdonado tiene cara, tiene autoridad, tiene propiedad. Cuando uno está sucio, porque todos hemos pecado, pero si no nos hemos arrepentido, por eso es que no pedimos. Pero cuando uno vive en su amor, es que uno vive en su perdón. Y cuando uno está perdonado, tiene cara de decirle: papito, provéeme. Padre, restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura mis hijos, levanta mi empresa. Señor, no he tenido trabajo, pero yo confío que tú me darás trabajo. Yo te pido que me des trabajo. Alguien debe seguirme aquí, porque estamos aprendiendo a orar cuando permanecemos. Señor, yo no odio, tenía enemistades, pero yo las perdono, porque si no tengo nada en mi corazón, puedo pedir cuando permanezco en su amor. Vamos a pedir entonces. Vamos a pedir, manténgase así sentado. Vamos a adorar a Dios con nuestros adoradores.